necesario un partido político a la hora de uno entrar en política y de algún modo representar a su distrito, a su circunscripción, a su mónada, a su zona de congreso? ¿Realmente es necesario? ¿O podríamos hacerlo como personas físicas normal y corrientes sin necesidad de estar adscritos a un partido? Bueno, pues os prometimos hace tiempo que cada X programas íbamos a intentar de algún modo tratar preguntas que vosotros formulabais, preguntas que os agradecemos un montón, de cara a poder explicar cosas sobre la libertad colectiva que tengan que ver con esas dudas que vosotros nos planteáis. Hoy va a ser uno de esos programas en los que vamos a tratar esas preguntas. No sin antes siempre haceros referencia a canales que ya llevan un tiempo funcionando y que tienen que ver con la libertad colectiva y que para nosotros es muy importante que sigáis y que veáis qué cosas nuevas se están haciendo en torno a toda esta temática. Uno de ellos, ya os lo hemos citado en más de una ocasión, aparte de los del MCRC, aparte de Demos, aparte de Rubén Chisbert, pues uno de ellos es Alba al Habla. Alba es una chica que está haciendo unos programas maravillosos en torno a la libertad colectiva. Buscad en YouTube a Alba, en el canal Alba al Habla, y veréis qué cosas más bonitas se está haciendo ahora. Otro de ellos, uno de los nuevos que Alejandro nos está citando durante estos días, es el de Andrés Escudero. Así es que también, cuando acabéis con este programa, id al canal de Andrés Escudero, y echar un vistazo a todo lo que está haciendo. Carlos Carrasco Gómez, otro de los nuevos repúblicos que también está haciendo nuevo contenido en torno a la libertad colectiva y que seguro que os encantará si lo visitáis. Y el último de ellos, que nos cita Alejandro para que yo lo cite, es el de Pedro Martínez Abstencionario. Es una maravilla ver cómo poco a poco os vais animando a hacer vuestro propio contenido. Cuanto más seamos, mejor. También visitad el de este último, el de Pedro Martínez Abstencionario, y sobre todo animaos a, si creéis que podéis aportar algo nuevo, aunque sea repitiendo lo que ya conocéis, pero de algún modo ir creando canales que de algún modo vayan siendo encontrados por personas que de alguna manera intenten también encontrar contenido en torno a la libertad colectiva y para el que seguro que vosotros vais a ser muy importante. Os hemos dado 4 canales más, a todos los que solemos hablar siempre, y no dudáis visitarlos. Sin más, vamos a entrar con esas preguntas y para ello ya sabéis que yo siempre cuento con mi buen amigo Emilio Triviño desde Marbella. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenos días. Hola, buenos días, Alberto. Pues otra vez al pie del cañón contigo. Un placer. Y que todo esto es posible siempre gracias al jefe, Alejandro Villalba, que es el que no solamente nos pone las preguntas para que chutemos algo, sino que además luego nos edita y nos hace toda la producción del programa para que figure en YouTube. Vale, pues empezando con esas preguntas, vamos al programa que hicimos en su día en torno al euro y a España sin el euro, cómo habría sido España sin el euro, y un formal demócrata asturiano nos dice: ¿podrían recomendar algún libro para el estudio de las fuentes y fundamentos del derecho de las que don Antonio recalcaba tanto su importancia? Esta se la paso a Emilio. Emilio, ¿qué tienes que decir? Sí, bueno, pues reconozco ahí la inquietud de un jurista, ¿no? O en ciernes, seguramente, o en formación. Para mí, una de las obras que don Antonio siempre mencionaba, a la que yo no he tenido acceso todavía, pero que me consta que es importantísima por su aportación jurídica, es la del Tratado de Vassalli. El problema es que está publicada en italiano, es una obra de un jurista italiano, pero donde aparecen otros juristas que beben de las fuentes de grandes tratadistas del derecho romano y del estudio del derecho civil. Entonces, yo les recomendaría, si él tiene la fortuna de poder traducir o leer directamente en italiano, que intentara hacerse con esa obra, porque me consta que don Antonio la apreciaba como obra magna del derecho, sobre todo derecho civil. Además encontrará ahí, por ejemplo, a un autor que también citaba mucho, que es Emilio Betti. Yo mismo también hice por encontrar, anduve en las calles de Madrid buscando el libro del negocio jurídico. Yo, que me dedico al derecho civil sobre todo, tomé nota e intentaba localizar ese libro. Todavía no lo tengo, no pierdo la esperanza de localizarlo, pero recuerdo que decía que leyendo ese libro entendió perfectamente en qué consistía el negocio jurídico, ¿no? Y es que el negocio jurídico en el derecho civil es una institución fundamental para lo que es el derecho de contrato, obligaciones y contratos. Por lo tanto,
creo que es una buena referencia también. Y por último, por citar otro autor español que don Antonio también refiere, pero ciñéndose al derecho hipotecario, es Roca Sastre. Roca Sastre. Y ya, si me permites, Alberto, ya, no me quiero extender más, pero creo que es bueno también referirlo. Yo les recomiendo a esta persona que va buscando fuentes del derecho que lea atentamente, por ejemplo, Teoría Pura de la República, y cuando vaya leyendo Teoría Pura de la República vaya buscando los autores que don Antonio refiere en un sentido u otro, y atendiendo a la sensibilidad del lector y a lo que don Antonio indica en su obra, establecer ahí una guía de autores, que es como yo también he ido avanzando en el campo del derecho. Muy bien. Y además, bueno, en muchos de los audios de don Antonio, yo siempre recomiendo, y ya sé que el tiempo pasa y de alguna manera cuando don Antonio hablaba en el canal de iVoox del MCRC, están todos los audios, parece que la noticia que está tratando queda como obsoleta y no es tan atractivo. Sin embargo, en esos audios había siempre referencias generales o universales interesantísimas y aplicables a día de hoy. Y entre esas referencias también estaban esos autores que tú citas y que seguro que si de algún modo escarba o bucea en los audios de don Antonio, podrá encontrar. Con lo cual, ahí está todo. Óscar R. nos decía, ¿no era únicamente el desalojo a petición de los representantes de la nación y no desde el jefe de gobierno? Dice, lo mismo así se piensan bien lo de hacer impeachment. ¿A qué se refiere Óscar? Se está refiriendo a cómo en un momento determinado hay un control del Parlamento sobre la actividad del gobierno y un control del gobierno sobre la actividad del Parlamento. Son cosas distintas lo que planteas del impeachment y lo que estamos hablando. Cuando don Antonio propone en su Teoría Pura de la República el control del poder por parte de esas dos instituciones, estamos hablando del Parlamento y del Gobierno, recordad, no solo están separadas, sino que están enfrentadas. Lo que propone es que el Parlamento en un momento determinado puede hacer dimitir al Gobierno, es decir, puede tumbar el Gobierno, pero a su vez el Parlamento se tiene que disolver a sí mismo y el Gobierno tiene que hacer otro tanto de lo mismo. Si quiere, si no puede actuar porque el Parlamento le está limitando, lo que puede en un momento determinado es disolver la Cámara de Representantes para efectivamente unas nuevas elecciones, pero él también tiene que dimitir a su vez. Es decir, tú puedes accionar contra el otro, pero a la vez tienes tú también que salir tú de tu posición, de cara a que en unas nuevas elecciones los ciudadanos elijan un nuevo Parlamento y un nuevo gobierno. Emilio. Sí, es así, y además me gusta mucho porque es pura creación de don Antonio. Esto todavía no está recogido en ninguna constitución, pero me gusta porque, si te fijas, lo que hace es poner la vista en la nación, en el cuerpo político de la nación, ¿entiendes? Entonces, es astuto el sistema, porque sabiendo que el poder tiene esa atracción para el político, le manda el mensaje, le dice, tienes la capacidad de destruir a tu enemigo, pero ojo, para poder hacerlo y atreverte a hacerlo vas a tener que contar con el beneplácito del pueblo, con el beneplácito del sujeto político constituyente, ¿no? Sí, sí, es una maravilla. Al final la última palabra la tendrá el pueblo. Sí es. José Miguel Domínguez Leal nos decía, ¿cómo diferenciaríamos el mandato imperativo de un diputado del programa electoral de un partido? Vale, esto es importante. Y al comenzar explicaba que un político no tiene por qué, en un sistema con libertad colectiva, en libertad colectiva no tiene por qué estar necesariamente adscrito a un partido. En España, fijaos la aberración política que supone que usted, el que nos está viendo ahora mismo, quizás tenga un montón de ideas para su distrito y está convencido de que puede ser tremendamente valioso para la colectividad en la que usted vive. Pero usted tiene que pasar por un partido político en España. Eso es una locura. Entonces, ¿qué es lo que se le puede contestar a José Miguel? Ahora también Emilio nos dará su opinión. Es que una cosa diferente es tú como representante o diputado de tu zona, si efectivamente pudiéramos dividir España, recordad, lo que proponemos desde Camino a la Libertad es
llevar a cabo o materializar las ideas de Antonio García Trevijano, la democracia formal, es decir, dividimos España en 500 circunscripciones y las leyes salen de los representantes de esas circunscripciones. Esos representantes tendrán que legislar en favor de su circunscripción. Eso implica que ellos tendrán un programa de cara a su circunscripción para salir elegidos como representante de esa circunscripción. Circunscripción, distrito, demarcación, mónada, perdón, lo como queramos llamar, pero es una zona que tendrá que representar esa persona y para salir elegido en esa zona tendrá un programa propio que podrá depender, podrá coincidir o no con el del partido. Y eso es muy importante. En Estados Unidos, los congresistas que representan una determinada zona tienen un programa para su zona, pero puede coincidir o no con el programa que tiene el partido a nivel estatal para elegirse como presidente el representante de ese partido. Por esa razón, muchos congresistas votan en contra de proyectos que interesan al presidente de su partido, es decir, al presidente del Estado americano, y que, lógicamente, como ellos tienen que defender esos congresistas a su demarcación, a veces votan en contra. Es decir, no tiene un mandato imperativo del partido como sucede en España. En España, al haber listas de diputados por tal o cual partido, esos diputados tienen que atender al programa de quien les mete en la lista, que es el jefe de partido, es decir, el presidente del gobierno llegado el caso, o el presidente del partido. No. Si tú tienes una diferencia entre esos dos poderes, entre gobierno y legislativo, el representante atiende a su programa con respecto a su demarcación, obviando por completo lo que diga su partido en el ámbito estatal. Emilio. Sí, mira, es que te estoy escuchando y me estoy acordando de otro autor que don Antonio citaba, que yo leí una de sus obras, es del siglo XIX, Albert Deasy, es un constitucionalista británico, que además tiene una obra, ahora el título no lo recuerdo, no lo cito, pero lo encontrarán por ahí, es una referencia y se entiende que forma parte del derecho constitucional, o sea, es una obra estimable. Yo la leí y lo cito ahora para que lo tenga en cuenta este compañero de camino que pedía fuentes del derecho y para responder sobre lo que estamos hablando ahora. Dice ahí, si no me equivoco, hace una distinción muy interesante sobre lo que es el Parlamento y el cuerpo social elector, ¿no? Y decía que en el Parlamento reside la soberanía legislativa y en el pueblo la soberanía política. Digo esto porque a lo mejor la respuesta está ahí a la pregunta. ¿Cómo distinguimos el mandato imperativo de un partido político y del elector, ¿no? Y del elector? Bueno, pues atendiendo a la voluntad siempre del soberano político, porque al final el mandato lo que implícitamente entraña es, oiga, usted está aquí elegido para que nos represente en la Asamblea Legislativa y que haga leyes atendiendo a la voluntad política de la nación, de la sociedad. Por lo tanto, no pierdas de vista por qué está ahí. Y ahí está simplemente la relación de fuerzas. Claro, de hecho, es lo que ejemplifica la separación de poderes pura y dura. Una cosa es hacer las leyes y otra cosa es que un gobernante vaya a tomar decisiones. Por eso, al hacer las leyes, el parlamentario tiene las manos libres. Es una función diferente a la que tiene el jefe, el gobernante. Sí, el poder. Claro, ahí don Antonio lo hacía muy gráfico porque decía que de la misma manera que el poder en la Asamblea Legislativa, el poder era ascendente porque obedecía el legislador al pueblo. En el Ejecutivo era descendente, era el presidente el que tenía la capacidad, la fuerza de hacer obedecer a la sociedad. De hecho, esa es la función, ¿no? Y de ahí la importancia de que esté tan controlado el poder ejecutivo, además del poder legislativo, ¿no? Pero claro, yo, atendiendo a la pregunta, me quedo con el aspecto de la relación circunscripción electoral y diputado. Y puede ser que coincida un programa de un partido político con lo
indicado o designado por esa mónada, esa circunscripción electoral. Pero en el momento que haya conflicto de intereses, está clarísimo que debe predominar la circunscripción. Eso así lo entiendo yo. Para que exista el principio de representación. Claro. Eso es, muy bien. Nordin Aluch nos hace dos preguntas. Una de ellas se refiere a un programa que realizaba Rubén Gisbert junto a Pedro González en torno al liberalismo versus libertad colectiva. Bueno, yo te sugiero que plantees esa cuestión allí. Nosotros hemos explicado en muchas ocasiones que, pues yo por lo menos siempre he explicado, cuando hemos hablado Emilio y yo de este tema, mi opinión. La libertad colectiva es una cuestión muy diferente a liberalismo. Liberalismo entra dentro ya de la jugada. La libertad colectiva es las normas del juego, es decir, que haya una separación de poderes y luego ya cada gobierno podrá establecer sus criterios. Liberalismo normalmente se refiere a un criterio económico, a un sistema económico o no. Pero nosotros lo que perseguimos es que las normas del juego sean las adecuadas, es decir, que haya un control del poder y que a partir de ahí cada pueblo decida qué gobernante le interesa de cara a cuál vayan a ser los criterios económicos que aplique. No sé si, Emilio, tú quieres decir a este respecto algo. No, es que es así, es que no son entidades de la misma naturaleza, no tienen nada que ver una cosa con otra. Este mismo espectador nos decía, Nordin Aluch, nos decía, ¿es factible la posibilidad de tumbar este régimen si los autónomos se abstienen de pagar impuestos? Bueno, en realidad no tiene, es muy difícil conquistar la sociedad civil en un colectivo. No tiene ningún sentido. Es decir, yo entiendo la pregunta, pero tú no puedes plantearte nunca tomar una decisión como la abstención fiscal aludiendo a un colectivo concreto. Fíjate, la prueba la tienes en que en el mismo sistema español, en el que hay partidos con listas de partidos, se creó en su día el Partido de los Autónomos. ¿Cuál ha sido la repercusión de ese Partido de los Autónomos? Es decir, ¿el autónomo tiene una conciencia de clase? No la tiene, es imposible. Tú, para realmente llegar a un punto en el que la sociedad civil tenga un conocimiento del engaño que hay en España con la Constitución del 78, necesitas permear en todos los colectivos, en todos, y prácticamente por igual, y extraer de esos colectivos esos tercios revolucionarios, pacíficos, revolucionarios, que sean conscientes de que el sistema no puede ser el que hay. Tiene que haber otro en el que haya un verdadero control del poder, y eso será entre autónomos, no autónomos, pensionistas, medio pensionistas, alcistas y bajistas, que decimos en la bolsa. Es decir, no puedes entrar por la vía de un determinado colectivo porque no hay conciencias de clase económica ya, yo creo que en el mundo, en España menos todavía. No sé, Emilio, lo que piensas tú a este respecto. Sí, no, que totalmente de acuerdo, Alberto. Además, es que yo como autónomo, o sea, entiendo la pregunta porque probablemente sea una de las características nuestras sea que una parte de la sociedad que más sufre esta situación, ¿no? Y tenemos que producir todos los meses para no solo cubrir los costes de ser autónomos, sino para poder salir adelante. Pero no podemos sacrificarnos en aras de qué, si es que no vamos a cambiar nada a los autónomos. Esto es clarísimo, ¿no? Sí. Juan Jun González nos dice, y este es al respecto de el programa en el que Emilio nos explicaba fenomenalmente una de las labores del Congreso en Estados Unidos para que de algún modo se nos caiga la baba, ¿no? Viendo cómo un parlamento, en este caso el Congreso americano, puede tener una labor que efectivamente defienda los derechos de la nación, ¿no? Y no como en España los derechos o los intereses de un jefe de partido. Dice Juan Jun González, nos dice, entonces un ejemplo, Twitter censura a la derecha y lo llama a capítulo la derecha al Congreso de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que censure la izquierda. ¿Y eso quién lo puede parar? ¿Un juez ordinario previa denuncia de un ciudadano? Emilio, ¿qué opinas a este respecto? Bueno, la pregunta es... La pregunta no sé cómo contextualizarla. Vamos a ver, efectivamente Twitter, Facebook están haciendo un juego con implicaciones políticas clarísimo, ¿vale? Y es más, se estaba acusando a estas grandes, a Facebook, Twitter,
se la estaba acusando de, una vez que vieron las orejas del lobo de la transición del Partido Republicano al Partido Demócrata en estas últimas elecciones, de cambiar de bando radicalmente y complacer al nuevo presidente, ¿no? A la nueva corriente política. Esto es así. Y la pregunta es, entonces, bueno, pues entonces es que al final de lo que se trata es que un parlamento, una asamblea legislativa, y lo vimos con este informe, que a mí me encanta ese informe, que yo sigo leyendo y que recomiendo que se lea, porque es que tiene mucho valor, pero precisamente se hace ese informe para que tome nota el ciudadano, para que se implique políticamente el ciudadano. El ciudadano no puede ser un sujeto pasivo que espere a que le hagan el juego a él. El ciudadano tiene que tener cultura política, tiene que ser consciente de por quién está representado, cuáles son sus instituciones de referencia y tener una actitud crítica. Es verdad que en España está adormecida esa actitud crítica y nosotros, Alberto, Alejandro, estos compañeros que has citado tú con nuevos canales de YouTube, lo que estamos haciendo es intentar despertar esa actitud crítica. ¿Por qué? Precisamente el sistema democrático lo que busca es vigilar al poder político para que cumpla con su cometido. Y ya sea a través de una asamblea legislativa, dictando leyes que no busquen intereses parciales, sino intereses generales, y un poder judicial que tutele los derechos personales, colectivos, etc. Entonces, yo creo que es repetir, tú lo has dicho antes, Alberto, ¿nos repetimos? Pues sí, no es que nos tenemos que repetir, porque es que no vamos a inventar nada, pero es que hay que repetirlo tantas veces como sea necesario. A mí una de las cosas que me llamaba la atención de don Antonio era la paciencia que tenía después de llevar oyendo programas suyos un año, otro año, con qué tranquilidad y qué generosidad repetía algo evidente una y otra vez sin atisbo de hartazgo, sin atisbo de dárselo ya por sabido, sino que tenía una templanza y una insistencia. Bueno, pues nosotros seguiremos en esa línea, ¿no? Vamos a repetirlo una y otra vez. Separación de poderes. Es muy importante esa separación de poderes. Y la semana pasada, en el anterior programa, Emilio nos traía ese informe al que hacía ahora referencia y es importantísimo. Fijaos que los parlamentarios, quienes hacen las leyes en una democracia, en ese aspecto Estados Unidos, por lo menos en la parte de los congresistas, lo tienen muy bien estructurado. ¿Qué es lo que sucede? Esos congresistas de algún modo absorben o están pendientes siempre de cuál es la inquietud de las personas que les van a elegir como representantes. De ahí a que de algún modo intenten fomentar que en el Congreso se hagan audiencias de las que se extraigan informes como el que Emilio nos lo traía. Nos traía ese informe que de algún modo cala también, es decir, es un ida y vuelta. De algún modo esos congresistas ven la inquietud, lo exponen en el Congreso, ese Congreso emite un informe y ese informe se hace público para que la propia nación, esos electores, vean cuál es el problema que pueden tener si no se le pone control a esos centros de opinión que ahora mismo son las redes sociales, tuteladas desde dentro, dando más opciones a unas ideologías y menos opciones a otras, como está sucediendo en Estados Unidos con, por ejemplo, Twitter, que es lo que hacía referencia la pregunta. No es que la derecha se queje de eso, no, es que los propios congresistas se dan cuenta de que sus ciudadanos tienen esa inquietud. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esta empresa está dando más, de un tiempo a esta parte, más pábulo a una ideología y menos a otra? Esto hay que ponerle remedio. Y esos congresistas inician ese proceso del que se extrae luego el informe que nos trajo tan maravillosamente aquí Emilio al programa. De manera que, bueno, es muy importante, sé que nos repetimos mucho y seguiremos repitiéndonos, pero es muy importante precisamente eso, ¿no? Que seamos conscientes de que esa separación de poderes es muy importante, más que separación, enfrentamiento, que estén entre ellos peleándose para que de ese enfrentamiento surja la tranquilidad de los ciudadanos, que obviamente también esos partidos políticos no estén alojados en el Estado, no reciban dinero del Estado, solamente se mantengan porque sus afiliados los mantienen y los mantienen porque lo que esos partidos persiguen interesa a sus afiliados y que haya un poder judicial, por así llamarlo, un sistema judicial que controle todo ese juego político y que nunca ese sistema judicial sea elegido su representante o sus gestores sea elegido políticamente. Solamente sean ellos mismos, los jueces y las personas dentro de la carrera judicial, entre ellos Emilio como abogado, quienes
elijan quiénes deben ser los rectores de ese órgano judicial. Así es que, ya sabéis, id a visitar esos 4 canales que os hemos dicho, os lo vamos a repetir para que ahora tengáis tarea. Alba al habla, Incombustible. Andrés Escudero, también, canal de YouTube nuevo, que nos ha localizado Alejandro. Carlos Carrasco Gómez y Pedro Martínez, abstencionario. Esos 2 últimos canales, Carlos Carrasco Gómez y Pedro Martínez, abstencionario. No dejéis de visitarnos, no dejéis también de darnos un like si os ha gustado lo que hemos hecho aquí, Emilio y yo. Y también no dejéis de poner vuestro comentario, porque es importantísimo. Si podéis difundir todo lo que comentamos aquí, estaremos un pelín más cerca de encontrar un sistema y tener un sistema en España de libertad colectiva. Y sobre todo agradeceros vuestra presencia y haber llegado hasta aquí por parte de Alejandro Villalba, que es nuestro técnico y es el que va a subir el capítulo a YouTube. Y también, como siempre, agradecer a Emilio que haya estado aquí exponiéndonos su gran saber jurídico, en este caso también, y político, como no. Emilio, muchísimas gracias. Nada, un placer, Alberto. Yo simplemente abundar en lo que acabas de hacer, animar a todo el mundo a que tenga una actitud crítica. Tenemos que acostumbrarnos a pensar en contra de lo que está establecido. En cierta manera, yo creo que somos contracultura por obligación. Nos hemos encontrado con un sistema oligárquico y aquellos que tenemos esa sensibilidad, que cada vez somos más y otros la están despertando, esa sensibilidad por la libertad, que no tengamos miedo a expresarlo abiertamente, que sumemos fuerzas y actitud crítica, siempre actitud crítica. Así que animo a todos y un abrazo, Alberto. Qué importante. Un fuerte abrazo, chicos. Estamos en la siguiente.